7, hermanos, versículo 11 al 17. Lucas 7, del 11 al 17. También doy gracias por la vida de mi esposa, que ya llegó con bien allá a Houston, está con sus familiares allá, y bueno, les manda saludos. Lucas 7, hermanos, del 11 al 17. Lo tenemos, hermanos, vamos a leerlo de manera alternada. Yo inicio en el versículo 11 y ustedes en el 12 y al final nos tenemos en el 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer, dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha castigado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, posar nuestra mirada en tu palabra, Señor, donde encontramos mucha bendición, Señor, donde encontramos lo que eres tú en realidad, tu carácter, Señor, compasivo para con nosotros, que, Señor, lo sigue siendo hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, que esa compasión, Señor, nunca deje de arder, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este relato de la viuda de Naín solo se encuentra en Lucas, no está en ninguno de los otros evangelios. Y Naín, hermanos, es una pequeña ciudad, de hecho hasta ahora es pequeña, su nombre significa deleitoso o pasto. Deleitoso significa, y es una pequeña ciudad, hermanos, que hasta el momento todavía se llama así, en lugar de Naín se llama Neín, y es una población muy pequeña de 200 personas. Y hermanos, Jesús tenía un propósito al ir a esa pequeña ciudad, a ir a ese lugar. Y dice que iba una gran multitud con él, y dice que muchos le seguían, hermanos. Y hermanos, sabe que Jesús nos habla aquí acerca de la compasión. Hermanos, compasión significa moverse desde nuestras entrañas. Sentir compasión, hermanos, es algo que algo que nace de nuestro interior, de nuestro corazón, y es cuando vemos una necesidad y que no la podemos dejar pasar por alto. Hay situaciones, inclusive imágenes que nos mueven a la compasión, ¿verdad? Hemos visto las imágenes, videos de lo que pasó en Veracruz, ¿verdad? Cómo la gente estaba sufriendo mucho por las inundaciones, que han perdido sus casas. Y hermanos, una imagen en 1990 que dio la vuelta al mundo, que movió la compasión de muchas personas. No sé si ustedes la vieron, era de un pequeño niño, ¿verdad? En Sudán, que estaba en los puros huesos, el niño estaba encorvado y había un buitre detrás de él. Y parecía que estaba esperando el momento que ese niño falleciera para comérselo. Y esa imagen la tomó un fotógrafo que se llamaba Kevin Carter. Él envió esa imagen al New York Times y se hizo muy famoso. Y mucha gente preguntó por la vida de ese niño, si todavía vivía y qué había pasado. Y este hombre, Kevin, periodista, se hizo muy famoso por esa imagen. Y le dieron el premio Pulitzer, que es el premio al periodismo, ¿verdad? A la mejor fotografía.
Pero también, hermanos, recibió muchas críticas porque decían que el segundo buitre era él, porque se había aprovechado, ¿verdad?, de esa imagen, de esa necesidad, y en lugar de ayudarle, ¿verdad?, espantar al animal, aprovechó la oportunidad para tomar esa foto, ¿no? Al final, el niño no murió en esa situación, pero más tarde ese niño iba hacia un centro de acopio donde la UNICEF estaba dando alimentos. Era la única manera que tenían de sobrevivir, pero en el camino colapsó y fue ese momento que el buitre bajó, ¿verdad?, cuando ese niño colapsó ahí, y él estaba justo en ese momento y tomó la foto. El niño murió tiempo después, no murió en ese momento, murió tiempo después de los 14 años, igual por la desnutrición severa que padecieron. Pero Kevin, hermanos, al final se suicidó 4 años después, al recordar esa imagen y otras imágenes que tomó de la guerra, de ese tiempo, de la hambruna. No pudo soportarlo y se suicidó. Y hermanos, hay imágenes que despiertan nuestra compasión, ¿verdad? Ver la necesidad de otros, hermanos, debería despertar nuestra compasión, pero a veces, hermanos, el lado opuesto de la compasión es la indiferencia. Cuando vemos la necesidad de alguien y somos indiferentes. ¿Se acuerda del buen samaritano cuando bajaba aquel sacerdote, ¿verdad?, y aquel levita? Dice que cuando vieron a ese hombre tirado, dice que pasaron de largo, o sea, se cambiaron a la otra acera y pasaron de largo. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando vemos la necesidad, nuestro corazón no se conmueve y pasamos de largo y somos, hermanos, indiferentes a la necesidad. La Biblia nos enseña, hermanos, que en los últimos tiempos la compasión es algo que se irá perdiendo como parte del carácter de las personas. Ese tiempo la Biblia lo llama los tiempos peligrosos. Acompáñenme, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. Lo tenemos, hermanos. Mire, dice la palabra del Señor, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? ¿A qué tiempos peligrosos se refiere? A que van a haber personas con un carácter, hermanos, contrario a Dios. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, dice, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, no está hablando gente de afuera, sí está hablando gente que está, ¿en dónde? En la iglesia. Porque le está diciendo que a estos evita, porque está hablándole al pastor Timoteo. Dice: ten cuidado porque van a haber tiempos peligrosos donde las personas, hermanos, en primer lugar dice que van a ser amadores. ¿De quiénes? De ellos mismos. Y hermanos, cuando la falta de compasión, hermanos, es cuando nosotros dejamos de ver las necesidades de otros y empezamos a ver cuáles. Solo las de nosotros, ¿verdad? Nos amamos solo nosotros mismos y procuramos siempre nuestro bienestar antes de ver las necesidades, hermanos, de las demás personas. Y es el carácter, hermanos, que estamos viendo en los últimos tiempos de la gente del mundo, pero también, hermanos, en la iglesia. A veces nos hemos hecho insensibles, hermanos, nuestro corazón a las necesidades de las personas. A veces porque muchas personas nos han fallado, usted ha ayudado y le han pagado mal y todo eso, pero hermanos, eso no debe de cambiar nuestro corazón. No debe cambiar nuestro corazón. Y hermanos, el individualismo y la indiferencia, hermanos, son los que abundan hoy en día. Hasta hay dichos que dicen, ¿verdad?, que lloren en mi casa, mejor que lloren en la tuya, ¿verdad? Y los tomamos, hermanos, como para nosotros. Y eso habla, hermanos, acerca de nuestra vida mezquina, de que nos amamos a nosotros mismos. Y mi esposa luego dice, de broma, dice: primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? Y hermanos, esta sociedad cada vez se vuelve más insensible e individualista. Todos corren, hermanos, para ser el mejor.
Todos corren, hermanos, para ser competitivos. No hay lugar para los débiles. Y hermanos, si alguien se tropieza, ¿verdad? Todos pasan por encima de él. Y entonces la compasión, hermanos, hoy se ve como una muestra de debilidad. Una muestra de debilidad. Y usted ve en el trabajo, hermanos, en el trabajo no hay compasión. La persona no importa ponerle el pie a otro con tal de tener el puesto, ¿verdad? No importa hacer quedar mal al compañero con tal de tener ese lugar, de tener esa posición. Y hermanos, hasta en la familia se ha perdido la compasión. No hay compasión de los hijos hacia los padres. Prefieren dejarlos en un asilo, ¿verdad?, que cuidar de ellos, cuando la Biblia dice que honremos a nuestros padres. Y eso pasa, hermano, en esta sociedad. En Alemania hay muchísimos asilos por todos lados. La gente adulta está ahí porque los jóvenes no quieren cuidar, las familias no quieren cuidar de ellos, pero les parece como un estorbo y mejor prefieren abandonarlo. Un día de estos veníamos a la iglesia y ahí cerca de la casa estaba una señora tirada en el piso. Y nos bajamos del carro y la ayudamos a levantarse y todo. Y nos dio tristeza a la señora y le pregunté, ¿dónde vive? Aquí cerca, a la vuelta. Ya la llevamos ahí por satélite y le preguntamos, ¿tiene hijos? Sí. ¿Y qué hacen? No, pues ellos tienen sus vidas, dice, y todo eso. Entonces, hermanos, es triste ver la indiferencia de los hijos hacia los padres. Y hermanos, es parte de lo que dice la palabra, lo que leímos ahorita que va a pasar, hermanos, es eso, dice, fíjense en el versículo 3, dice, sin afecto natural. Más atrás dice, desobedientes a los padres, ingratos. O sea, no hay esa gratitud de decir, mis padres cuidaron de mí, ahora yo voy a cuidar de ellos. Ya no hay esa gratitud. Y hermano, yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que ayudó a sus padres? ¿Cuándo fue la última vez que les dio algo? Porque honrar, hermano, no es decirle, papá, yo te amo y te tengo en alta estima. Eso no es honrar. Honrar significa ayudar. Eso significa honrar, significa ayudar, ya sea económicamente, materialmente. Eso es honrar. ¿Cuándo fue la última vez que usted honró a sus padres? Y hermanos, ese es el carácter de los últimos tiempos. Y también el afecto natural también de las madres hacia los hijos también se está perdiendo. Vemos, hermanos, como madres que no tienen esa compasión por sus hijos, a veces prefieren abortar para mantener una apariencia ante la sociedad o para que no seguir con su vida normal en la escuela, las señoritas. Y hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Tristemente, hermanos, tenemos muchos niños, ¿verdad?, en situaciones así. Keila me comentaba de un pequeño, siempre me olvida su nombre, pero mi esposa lo quiere mucho. ¿Cómo se llama? Eugenio, ¿verdad? Eugenio. Mi esposa siempre ora por ese pequeño, porque desde que, yo creo que no sé de qué edad entró, de 6 meses o 3 meses, pero ya tiene un poco más de un año. Y hermanos, esos niños crecen con traumas tremendos en sus vidas. Ese niño le tuvieron que poner algo aquí para protección porque se golpeaba la cabeza contra la cuna. O sea, ellos le hacen falta, hermanos, ese afecto natural de sus padres. Y hermanos, a veces toda esa situación, hermanos, nos va haciendo insensibles a las necesidades de otros. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver las necesidades de otros. Miren lo que hizo Jesús ahí en Lucas capítulo 7, donde estábamos. Ojalá, hermanos, que pueda haber un ministerio que se enfoque en esos niños, ¿verdad?, que necesitan del amor. Dice Lucas 7:11, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Hermanos, vemos a Jesús entrando a esta pequeña ciudad llamada Naín, pero a la vez que él va entrando, también un cortejo fúnebre va saliendo, porque en ese tiempo las personas eran enterradas afuera de la ciudad. Y hermanos, vemos una triste realidad ahí. Dice que venía un difunto, una persona muerta.
Hermanos, qué difícil es perder a alguien, ¿verdad? No sé si usted ya ha perdido a alguien cercano a usted, pero es algo de las cosas más difíciles, hermanos, que una persona puede pasar. Y hermanos, lo triste de esta viuda es que no solo había perdido una persona, su hijo, y dice que no tenía otro hijo, dice que era su único hijo. Pero antes, hermanos, ella había perdido ¿a quién? A su esposo. Había perdido a su esposo porque era viuda. Y hermanos, hace tiempo ser viuda era una desgracia, porque lo único que mantenía a la familia era el esposo. No se acostumbraba a que las mujeres trabajaran. Pero ella tenía ese consuelo que al menos tenía a su hijo, pero ahora su hijo, hermanos, también le había sido quitado. Hermanos, no sé usted qué haría en esa circunstancia, en esa necesidad. Literalmente ella se quedó sola, sin consuelo. Muchas personas en esas circunstancias, hermanos, lo primero que hacen es renegar de Dios y decir, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué me permites que me pasen estas desgracias en mi vida? Y a veces decimos, tanta gente mala, ¿no? Y le va bien, ¿y por qué a mí me va mal? Es nuestras primeras ideas que tenemos. Y como veíamos la vez pasada con nuestro hermano Gonzalo, tantas cosas que le pasaron a Job. Y al final, a pesar de todo, pudo decir, desnudo vine al mundo, desnudo me voy a ir, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de las circunstancias, él pudo, hermanos, bendecir a Dios. Y hermanos, nos hacemos muchas preguntas cuando pasan esas cosas. Y a pesar de que esta mujer dice que iba una multitud con ellas tratando de consolarla, yo creo que esa mujer no tenía ningún consuelo. Difícilmente iba a tener ninguna palabras de aliento. A veces nosotros tratamos de dar palabras de aliento a personas que han perdido un familiar, pero es difícil. Porque si nosotros no hemos pasado por eso, nosotros no podemos dar esas palabras, porque no lo hemos experimentado en nuestra vida. Si usted ha perdido un hijo, usted puede hacerlo, pero si no, no puede hacerlo. Pero déjeme decirle, hermano, hermana, que en medio del sufrimiento no estamos solos. Hay alguien que ve y se conmueve en sus entrañas, hermanos, y muestra su compasión a nosotros. Miren el versículo 13, dice, y cuando el Señor la vio, ¿qué pasó? Se compadeció de ella. Cuando el Señor, hermanos, la vio, se compadeció de ella. Hermano, hermana, usted piensa que nadie ve su dolor, porque a veces usted dice, es que lo que yo estoy sufriendo, nadie lo sabe. Y déjeme decirle que es mentira, alguien lo sabe y es el Señor. El Señor sabe lo que usted está pasando. Tal vez no se lo ha contado a nadie, ni a su esposa, ni a su esposa, ni a su mejor confidente, pero sabe quién lo sabe y quién lo está viendo es el Señor. Tal vez para toda la gente que venía con el Señor, sus discípulos, la multitud, tal vez eso pudo pasar desapercibido, pero para el Señor no. Dice que Él vio a esa mujer. Hermano, sabe que el Señor fue ahí solo por eso. Solo por ver a esa mujer. Y hermanos, dice la palabra que no solo la vio, sino que también se compadeció de ella. Hermanos, porque muchas veces podemos ver la necesidad y decimos, ay, pobre gente como sufre allá en Veracruz, pobre gente como sufre en Chiapas, en el mundo, en Gaza, donde sea. ¿Cómo sufre esa pobre gente? La situación de mi vecina, de mi familiar, pobrecito, le está yendo mal. Y puede ver la necesidad, pero no ser compasivo. Esa es la diferencia. Ver la necesidad y no ser compasivo. Y si usted ve la necesidad pero no es compasivo, entonces usted lo que siente es lástima. Usted siente lástima. Y dice, pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo sufre esa viuda? Mire, perdió a su esposo, ahora pierde a su hijo. Pobre señora, ¿verdad? Pero usted está sintiendo lástima. Y hermanos, la compasión nos mueve ¿a qué? A la acción. La compasión, hermanos, debe mover su corazón hacia la acción, a hacer algo, hermanos, por remediar la desgracia de otros. Pero usted solo ve la desgracia y siente ese sentimiento de dolor, pero no hace nada, únicamente es lástima. Pero la compasión, hermanos, nos debe de llevar a accionar, a hacer algo, hermanos, por mitigar esa necesidad. Y dice la palabra, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. El Señor se movió en su corazón internamente y dijo, tengo que hacer algo por esta mujer, tengo que hacer algo por ella. Y sabe, hermanos, si alguien se puede compadecer de usted, es el Señor.
como le digo, yo no he pasado muchas cosas que usted ha pasado y también ninguno de nosotros, pero ¿sabe quién ha pasado casi por todas las cosas que un ser humano puede pasar? Es Jesús. Y por eso Él puede compadecerse de usted. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mire, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, ¿verdad? Que no pueda compadecerse de ¿qué? De nuestras debilidades. Dice que no tenemos un intercesor ahí en los cielos que no se compadece. Hermanos, qué bueno que Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque Él experimentó, hermanos, en su carne cuando estuvo en este mundo todas las vicisitudes y aún todas las tentaciones, todas las debilidades que nosotros padecemos en el cuerpo, y por eso, hermanos, Él puede compadecerse de nosotros. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Hermano, Jesús sabe el dolor de que es perder a alguien, ¿sí? Jesús lloró por la pérdida de alguien, ¿sí? ¿Se acuerda de Lázaro? Sí. El versículo más corto de la Biblia está en Juan 11:36. Solo dice dos cosas: Jesús lloró. Pero estas dos cosas dicen mucho acerca de los sentimientos y de la humanidad de Jesús y de su compasión. Jesús se compadeció, hermanos, de su amigo al ver lo que estaba en esa tumba. Y dice que Jesús lloró. Hermano, Jesús se compadece. Él se conmueve, hermanos, cuando usted tiene una pérdida. Él se conmueve, hermanos, cuando usted está triste, cuando usted está llorando. Él también se conmueve. Dice que al ver a esa mujer llorando, Él se compadeció. Y no solo se compadeció, hermanos, sino que también la consoló. Porque, hermanos, la compasión nos debe llevar a llevar consuelo, hermanos, a las otras personas. Ahí regresamos en Lucas 7, 13 y 14. Y dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate, levántate. Hermanos, la compasión nos mueve a la acción, nos mueve a hacer cosas. Usted no puede decir, es que yo soy una persona compasiva, pero usted no hace nada por mitigar el dolor, hermanos, de las personas. Usted no es una persona compasiva. Usted puede decir, qué lástima que la gente está sufriendo mucho, está padeciendo hambre ahí en Veracruz, y usted está con su torta, ¿verdad?, ahí de carnitas y su Coca Light para no engordar. Pero eso no ayuda en nada. Debemos de ir a la acción. Y hermanos, qué importante es esto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la actitud del hombre va a ser una actitud egoísta. Pero no debe ser la actitud, hermanos, del creyente. Hermanos, gracias a Dios que pudimos ayudar en algo. Gracias, hermanos, porque los que pudieron dar una despensa para enviar a Veracruz. Sabemos que eso no va a alcanzar para nada. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esas personas sienten que alguien se preocupa por ellos. Sienten que no están solos. Y hermanos, y eso trae consuelo. Y el Señor trajo consuelo a esta viuda diciéndole, no llores. No llores, yo ya estoy aquí para ayudarte. Yo ya estoy aquí para bendecirte, para tener compasión de ti. Y hermanos, cuando nosotros ayudamos a otras personas, es Dios, hermanos, obrando a través de nosotros. Y me decía la hermana Vicky, ¿verdad?, que muy agradecida a las personas que les dieron la despensa, ya estaban muy contentas. Y hermanos, es parte de la compasión que debemos de tener con las personas. El Señor dice, ¿verdad?, cuando estuve hambriento, ¿verdad?, y me diste de comer. Cuando estuve desnudo y me vestiste, ¿verdad? Dice, cuando estuve en la cárcel me visitaste. Dice el Señor, por cuanto le hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste también a mí. Hermanos, no debemos dejar que el mundo endurezca nuestro corazón y dejar pensar solo en nosotros. ¿Sabe? Hay personas que sufren mucho más que nosotros. Usted dice, yo soy la persona que sufre más en el mundo. No es cierto. Recuerdo que tengo un primo
ya falleció él, empezó a llegar a la iglesia allá en El Salvador y empezaron a congregarse con su esposa, tenía 2 hijos. Y en un tiempo de lluvias, porque ella vivió mucho también, y ellos vivían pegados a un cerro y estaban dormidos en la noche cuando ese cerro se desgajó y todo el lodo cayó sobre ellos. Y él estaban dormidos y en la noche sintió que se ahogaba y trató de salir, de escapar, y como pudo trató de buscar a sus hijos, a su esposa, a su familia, pero ¿saben qué? No pudieron salvarse, todos murieron ahí. Esas sí son situaciones difíciles. A veces nos quejamos, es que está difícil la situación en el trabajo. Dale gracias a Dios que tiene el trabajo. Es que está difícil la situación con mi familia. Dale gracias a Dios que tiene familias. Hay gente que no tiene. Y nos quejamos muchas veces. Hermanos, la compasión movió a Jesús a darle consuelo a esta mujer. Le dijo, no llores más. Yo te voy a ayudar. Yo estoy aquí para mostrar consuelo. Hermanos, la palabra nos dice que nuestro Dios es un Dios de toda consolación. Mire, busque 2 Corintios capítulo 2, versículo 1, 3 y 4. 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Miren, lo vamos a leer todos juntos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué interesante, hermanos, que dice que nuestro Dios es un Dios de consolación, de toda consolación. ¿Sabe? Jesús estaba ahí para consolar a esa mujer que estaba pasando una situación difícil. Hermanos, Dios va a traer consuelo a nuestra vida por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Pero hermanos, también Dios quiere que nosotros también, y Dios va a permitir que usted pase por situaciones tremendas, para que a través de esas situaciones tremendas usted reciba la consolación de Dios por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, y que a la vez usted pueda consolar a quien, a otros que están pasando por esa misma situación. Esta semana vimos tristemente, ¿verdad?, que mataron a un alcalde que era muy conocido, Carlos Manso, ¿verdad? Un hombre que estaba haciendo las cosas bien en Uruapan. Y aquí desafortunadamente tenemos una situación, el que hace las cosas bien no precisamente le va bien, ¿verdad? Y hermanos, vemos quién puede consolar a esta mujer, a su esposa, a su hijo, ¿verdad? Solo Dios puede traer consolación a esas vidas, no hay nadie más. Y hermanos, Dios a lo mejor le ha permitido pasar por situaciones duras que jamás otras personas han pasado, pero Dios le está permitiendo eso para que usted, hermanos, dice, pueda consolar a otros con la misma consolación que usted ha sido consolado. Dice, el cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hermanos, no es casualidad que usted le haya permitido pasar por esa situación, que haya sido abandonada por sus padres, que haya pasado por situaciones de abuso, que haya tenido pérdidas. Es para que usted, hermanos, pueda recibir la consolación de Dios y consolar también a otros que están pasando. Dios tiene un propósito, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Y hermanos, no solo vemos la parte compasiva de Jesús como parte de su carácter, sino que vemos manifestado su poder en este pasaje. Miren el versículo 14, Lucas 7:14. Qué importante, hermanos, es que seamos compasivos unos con otros y nos consolemos unos a otros. A veces los que estamos pasando por problemas similares,
por nuestro hermano, que estamos en situaciones difíciles, de estrés, de presión del trabajo, y pues ahí nos consolamos y vemos a quién nos va peor, ¿no? Y ya dice, no, pues no está mal, no, a mi hermano le va peor, está más estresado que yo. Pero nos consolamos unos a otros, ¿verdad? Con esa consolación que recibimos de Cristo. Miren lo que dice, hermanos, ahí donde estábamos leyendo, en el 14, dice, y acercándose, dice, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó, hermano? En ese momento dice que se levantó y empezó a hablar. Hermanos, no solo vemos la misericordia del Señor, también vemos el poder del Señor, hermanos, sobre la muerte. Miren lo que dice Juan 5:26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán en resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El versículo 28, ahí en Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora cuando los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y hermano, usted puede ver que nadie puede resistir la voz de Jesús. Cuando Lázaro estaba ahí en ese sepulcro ya 4 días y le decían que ya quede, ya es demasiado tarde, y déjenme decirle que nunca es demasiado tarde para Jesús. Tal vez para usted es demasiado tarde su situación, pero para Jesús no. Y él le dijo, Lázaro, ven fuera. Y hermano, Lázaro, así todo vendado como momia, salió fuera. Y a este joven también el Señor le dijo, levántate. Y se levantó. Hermano, usted puede ver el poder de Jesús sobre la muerte. Y hermanos, un día nosotros vamos a oír su voz. Y dice que nos vamos a levantar. Y vamos a estar con Él. Y hermanos, y esa es la mayor consolación que tenemos. De que nuestros familiares que han muerto en Cristo, que nosotros mismos, hermanos, vamos a escuchar es la dulce voz de Jesús y vamos a levantarnos para vida eterna. Esa es la mayor consolación, hermanos, que usted puede tener en este mundo. Hermanos, Jesús no solo tiene compasión de nuestras necesidades, también tiene compasión, hermanos, de las almas de este mundo. Vamos a buscar Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9:36. Y vemos en varios pasajes de la Biblia, hermanos, el Señor teniendo compasión por la necesidad de las personas. ¿Se acuerdan cuando alimentó a los 5,000? Y dijo, tengo compasión, dice, porque ya van casi 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hermanos, Jesús se preocupa por usted, por las cosas más pequeñas, por el alimento. Pero hermanos, Jesús está más preocupado también por tener compasión por las almas. Y mire, dice, leemos todos juntos, Mateo 9:36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, Jesús mueve su corazón, hermanos, de compasión hacia las almas. Y hermanos, gracias a esa compasión, usted y yo estamos aquí. Amén. Y Dios usó un instrumento de compasión también. Porque Jesús ya tuvo esa compasión y tanto que dio su vida por nosotros en una cruz. Pero hermano, usted debe ser ese instrumento de esa compasión. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Marín en Tustra Gutiérrez. No sé cómo me vería, triste o desanimado, pero Dios mostró su compasión a través de ese hombre y me invitó a escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, ¿qué hace usted cuando ve las almas que están perdidas? Cuando ve esas almas que están sin Dios y sin esperanza, ¿se mueve su corazón a tener compasión? ¿O es indiferente? Y dice, pues yo ya soy salvo, ya voy al cielo, ¿no? Y lo demás no me importa. Hermanos, pero ¿cuánta gente necesita recibir la compasión de Jesús? Para pasar de muerte a vida, para pasar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Cuánta gente necesita que nosotros mostremos nuestra compasión a ellos?
Porque a veces, hermanos, la vida nos ha hecho insensibles y nos ha hecho que seamos nuestro corazón duro. Y decimos, total, es que rechazan la palabra, por eso no depende de usted. Es algo que el Espíritu Santo va a hacer. Hermanos, nosotros solo tenemos que mostrar la compasión de Cristo. Porque dice que las personas, el Señor las muestra aquí, dice, como una figura como ovejas, que no tienen pastor, como ovejas que están perdidas. Como esas pequeñas ovejas que en un momento se salieron del redil y empezaron a vagar, empezaron a alejarse de la seguridad de su hogar y empezaron a apartarse hasta que en un momento no supieron cómo regresar. No sé si usted se ha perdido alguna vez y ha tenido ese sentimiento de decir, pues, ¿dónde estoy? ¿Verdad? ¿Cómo voy a regresar? Sobre todo cuando es uno pequeño. Recuerdo que fuimos a un mercado, yo creo que tenía como 8 años, y me perdí. Y ya no veía a mi mamá ni a mis familiares. Y empieza uno a llorar, a buscar quien le ayude, ¿verdad? Estoy buscando a mi papá, a mi mamá. Hermano, estar perdido es una sensación terrible. ¿Sabe? La gente está perdida. Y la gente va camino al infierno, dice, como ovejas al matadero. Y hermanos, y nosotros no mostramos compasión. Ojalá, hermanos, si tenemos que reactivar otra vez de tener los folletos ahí, ¿verdad?, en la entrada, que usted pueda, hermanos, mostrar compasión. Y esta semana, hermanos, al menos 5 personas, darles un folleto que nos habla acerca de la compasión de Cristo que tiene por este mundo. Hermanos, esas almas no saben que están perdidas. Ellos piensan que están bien. Muchos dicen, yo quisiera ir al infierno, ahí están mis amigos. No saben lo que dice. El infierno, hermanos, dice que es un fuego que arde por los siglos de los siglos. Y las almas están atormentadas, deseando tener un momento de reposo, pero dice la palabra que no tienen reposo, ni de día ni de noche. Usted cuando está cansado al menos se duerme y descansa, pero en el infierno no hay descanso para las almas. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos mueva otra vez a compasión. Porque sabe, hermanos, la compasión, dice la palabra, que glorifica a Dios. Mire, en el versículo 16, ahí lo estamos, Lucas 7, 15 y 16. La compasión, hermanos, glorifica a Dios. Mire, Lucas 7, 15, 16 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, dice, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban, ¿a quién? A Dios. Glorificaban a Dios, hermanos, por este acto de compasión de nuestro Señor Jesús. Hermanos, cuando usted es una persona compasiva, sabe que Dios es glorificado porque Dios es un Dios compasivo. Y usted se está identificando con Él en su carácter. Hermanos, ¿cómo estamos en nuestro carácter con respecto a Cristo? ¿Somos compasivos cuando vemos una necesidad? ¿O hacemos como esos hipócritas religiosos que pasan de largo y aunque ven la necesidad, no hacen nada? ¿Cómo estamos, hermanos, mostrando nuestra compasión al mundo ante las necesidades espirituales, ante las necesidades materiales? Es tiempo, hermanos, que pidamos al Señor que nos dé ese carácter, porque ese es un mandamiento. Miren, 1 de Pedro 3:8, acompáñenme. 1 de Pedro 3:8. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Mire, dice, finalmente dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, este va a ser el carácter del cristiano, la compasión. Piensa, hermanos, empezando desde la iglesia, ¿qué hermanos, hermanas están pasando por dificultades económicas, de trabajo, que le batallan a veces para tener su comida diaria? Y sí hay, hermanos, pero a veces nuestra compasión, hermanos, parece que se ha terminado.
Pero sí nosotros queremos recibir la compasión de Dios, pero no queremos dar esa compasión. Pero cuando somos compasivos, hermanos, nosotros estamos glorificando a nuestro Dios, porque nos estamos identificando con Él. Y hermanos, que esta semana podamos mostrar compasión. En primer lugar, hermanos, consolando a otros con la misma consolación que Cristo nos ha consolado. Compartiendo, hermanos, ese regalo que Dios nos ha dado de gracia, que es la salvación. Es una manera de mostrar la compasión a un mundo perdido. Y también, hermanos, háblele a un hermano que no ha venido, que sabe que está pasando por necesidad, y muestre compasión. Porque a veces es más fácil, hermanos, ser duros, ¿verdad? Y regañar y ya. Dios quiere que mostremos compasión. Hermanos, si no fuera con la compasión y la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana el Señor muestra compasión hacia nosotros y por eso estamos aquí en ti. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en primer lugar nuestra necesidad no pasa de desapercibida. Nuestro dolor, nuestro llanto, nuestra angustia no pasa desapercibida a tus ojos, Señor. Tú la ves. Así como tú viste la necesidad, el dolor, Señor, que estaba pasando esta mujer, y no pasaste de largo, sino que te detuviste para mostrar compasión. Así, Señor, tú te detienes un momento en nuestra vida para mostrar compasión, Señor, ante nuestras necesidades y hacer cosas, Señor, en nuestra vida que nadie más puede hacer. Darnos ese consuelo que solo tú puedes dar a nuestro corazón, Señor. Esa paz que dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Y, Señor, ayúdanos, Padre, a compartir esa consolación que hemos recibido a otros. De gracia hemos dado, dice, de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Y hermano, hermana, no sé por qué situación usted está pasando, pero déjenme que decirle que Jesús está aquí para traer consuelo, para traer compasión a su vida. Él está mirando su situación, porque Él también ha experimentado en su cuerpo todas las cosas que nosotros experimentamos. Y dice la palabra que por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. Y usted, hermano, está pasando por una situación difícil. Y el diablo le ha engañado diciéndole, nadie te ve, nadie se interesa en ti. Déjame decirle que hay alguien que sí, y es Jesús. Entregue hoy ese dolor, esa situación en las manos de Jesús hoy. Y dígale, Señor, lléname de tu consuelo, Señor. Lléname de tu amor y de tu paz el día de hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por esa consolación que hemos recibido. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejar de amarnos a nosotros mismos y poder ver las necesidades de este mundo, Señor, que necesita compasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.